Clase de hoy. Ahí estamos ya grabando la clase, la primera clase de este Discipulado 2025, donde nuestro tema, como ya lo hemos dicho, es salvación, sotería, soteriología. Es la palabra que se usa para hablar de la salvación que está presente en todas las escrituras, desde Génesis y Apocalipsis. Hay mucha enseñanza en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, con respecto a la salvación. ¿Qué significa la salvación que tenemos en Dios a través de Cristo? Eh, ¿Cómo manejar este tema? Así que de eso va a tratar. Haremos una introducción primero a la clase que tenemos esta noche. Veremos el cronograma que se ha preparado y que ya lo enviamos hoy día a los grupos WhatsApp para que los tengan, lo conozcan y vayan viendo el temario que que vamos a ir desarrollando lunes a lunes. Así que saludamos a Michelle Ávila, que ya está conectado, saludamos a nuestra hermana Doris, que ya está conectada también. Buenas noches para cada uno de ustedes. Oremos de inmediato, oremos de inmediato a las 20:46 para dar inicio a esta clase. Acompáñenme ahí desde sus hogares, orando reverentemente. Señor, te damos gracias esta noche por estar ya congregados virtualmente para dar inicio a un nuevo año de discipulado, de estudio sistemático de tu palabra. Gracias por lo que han sido los años anteriores, donde hemos sido bendecidos con el conocimiento de la palabra del Señor. Lo mismo este año, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo nos dirija, que bendigas a cada profesor, profesora, hermanos que se han dispuesto para enseñar tu palabra, y a cada uno de los hermanos y hermanas de la congregación que fielmente, Señor, están dispuestos para congregarse y aprender de tu palabra. Nada más importante que el discipulado, Señor. Es algo que tú enseñaste que debíamos de predicar y discipular. Aquí estamos para llevar adelante un tiempo de discipulado, varias semanas, muchas semanas durante este año, donde estaremos hablando, enseñando, conversando, dialogando sobre salvación. Gracias por cada uno de los que está esta noche, los que aún están tratando de ingresar a la clase. Oramos que tu bendición sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Voy a empezar por esto mientras llegan los demás, y es lo que es esta doctrina. Hoy día vamos a hacer una introducción, pero vamos a ver luego el cronograma que tenemos. Una introducción a la soteriología bíblica, sotería, doctrina de salvación. Vamos a hacer una introducción, una mirada panorámica de lo que es la salvación en términos generales a través de las escrituras. Tengo cuatro o tres objetivos para esta clase. Primero, conocer los más variados aspectos de la doctrina de salvación. Es una doctrina que tiene muchas facetas, muchos aspectos. De hecho, nosotros tendremos más de 40 clases y en cada una de ellas iremos viendo aspectos diferentes de esta salvación que recorre todas las escrituras con mucha profundidad. Así que vamos a conocer los más variados aspectos de esta doctrina. Vamos a apreciar de manera especial la obra salvífica de Dios, la obra salvífica de Dios desde muchos aspectos, desde muchos aspectos. Vamos a valorar el amor de Dios para una humanidad sujeta a condenación. Algo que la Biblia recalca, especialmente el Señor Jesucristo. Él trajo el mensaje de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, sino para
para salvar al mundo, no lo envió para condenar al mundo, sino para salvarlo. La idea de salvación, el nombre Jesús, que el ángel le dijo a María, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. El nombre Jesús es salvación, es salvador. Él viene para salvar. Propósito, salvar. Él viene para revelarnos al Padre, lo hemos dicho muchas veces, viene para revelarnos al Padre, viene para establecer el reino de los cielos en la tierra, pero también viene para salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y podemos estar horas y horas citando pasajes de las Escrituras que hablan de salvación, las formas en que Dios salva, los alcances de la salvación y el amor de Dios, que es el fundamento de la salvación. Por amor es que Dios nos regaló a su unigénito Hijo. Repito, Juan 3:16, de tal manera, tan grande, tan infinito fue el amor de Dios que nos dio a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la soteriología, esta doctrina, ¿sí?, es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. El término proviene del griego sotería, que indica liberación. Salvación es sinónimo de liberación, sinónimo de preservación, sinónimo de rescate, sinónimo de redención, sinónimo de sanidad. Todo es salvación. El hecho que Dios nos sane de una enfermedad, hay salvación, nos libera de una enfermedad, a veces gravísimas. Nos redimió, nos compró a precio de sangre, nos rescató de la condenación, nos preserva para vida eterna, nos libera de las consecuencias del pecado. Salvación, todo indica salvación. En la lengua hebrea, la palabra es Yeshua, como dije. La palabra salvación en hebreo es Yeshua, que indica los mismos conceptos del griego. Esto es, repito, liberación, preservación, rescate, redención, sanidad. Yeshua, ese es el nombre que llevó el Señor Jesucristo. Llamará su nombre Yeshua en el hebreo, Yeshua, porque Él salvará al mundo de su pecado. Entonces, el nombre Jesús es el nombre humano del Señor Jesucristo. Es el nombre de hombre. Y ese nombre tiene que ver con su obra redentora, tiene que ver con la misión que trajo a Jesús a la tierra para salvar. Él vino para salvar. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Antes que Cristo viniese a esta tierra en forma de hombre, Dios hombre, todo el mundo estaba condenado. Todo el mundo estaba condenado. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, sujetos a condenación por el pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces, el nombre Jesús tiene que ver con la misión de salvar. Yeshua es el sinónimo también de Josué, traducido al español. Josué, el que salva, es lo mismo. Entonces, Jesús es el español para Yeshua e indica Salvador, el que salva, el que viene a salvar, el que tiene poder para salvar. ¿Sí? Entonces, la salvación como obra divina, esta salvación que abarca muchos aspectos, como obra divina, incluye tres ideas importantísimas. Tres ideas importantísimas. La primera de ellas, la idea de justificación. Habrá una clase sobre esto. Para que haya perdón de pecado y salvación, el pecador arrepentido es declarado libre de condenación. ¿Sí?
Ahí hay salvación. Ser justificados por la fe en Jesucristo nos permite ser libre de condenación. Ahí en Romanos 5:1 al 10. Romanos 5:1. A ver si alguien lo tiene a la mano por ahí esta escritura. Romanos 5:1 al 10. Si me puede acompañar leyendo con sus Biblias a la mano. Romanos 5:1 a 10. Amén. Por favor, Franklin. Ok. ¿Sí? Resultado de la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación Una produce persona, paciencia mamá, y la una paciencia prueba persona y la prueba con su esperanza hija. y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Gracias. ¿Sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Pablo. Antes enemigos, sin Cristo enemigos, siendo enemigos. Todo el mundo que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. Dios le ve como enemigo, sujeto a condenación, sujeto a la ira de Dios por su pecado. Para salir de esa condenación de pecadores condenados, Dios proveyó la justificación. Y se da, así en términos simples, cuando el pecador oye la palabra, como la hemos oído nosotros en algún momento, y recibimos a Cristo de todo corazón y nos volvemos a Él, el primer acto que hace Dios es esto: declararnos justos, declararnos justos. Esto es como si nunca hubiésemos pecado. Nos declara, no es que nos haga justo, nos declara justo. El juez del universo nos libera de condenación por el hecho de haber recibido a Cristo. Eso es la salvación. Nos libera de la condenación, nos salva de la ira de Dios, nos rescata de la condición de enemigos de Dios por haber recibido a Cristo. Eso es importante. Lo otro que viene es una liberación transitoria. Transitoria. Recibir a Cristo nos introduce a una liberación, a una salvación transitoria. Nos libera del poder del pecado. Nos libera de la naturaleza adánica, que es la causa por la cual todo ser humano está condenado. La naturaleza adánica es la causa de condenación. La naturaleza adánica es la causa de toda práctica pecaminosa. El ser humano peca porque tiene una naturaleza pecaminosa. Nacemos con una naturaleza pecaminosa inherente. Y a menos que se reciba a Cristo, a menos que esa persona reciba a Cristo, seguirá siendo delante de Dios una persona de naturaleza adánica sujeta a condenación. El poder del pecado, el poder de la naturaleza adánica
es lo que nos impide, ¿verdad?, la salvación. Entonces, al recibir a Cristo, hay una salvación que es transitoria. Ya vamos a ver, ¿no?, que también hay una salvación que es definitiva. Nos libera del poder del pecado. Mientras estamos en la tierra y nos mantenemos en Cristo, estamos libres de condenación, porque nos mantenemos en Cristo, perseveramos en la fe en Cristo. Si un creyente abandona la fe, como sucede muchas veces, se vuelve atrás, se vuelve al mundo, bueno, lamentablemente vuelve a caer en una condición de esclavo del pecado y sujeto a condenación. La salvación es transitoria. Por fe andamos, dice el apóstol Pablo. Estamos caminando en una salvación que requiere de la comunión. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol dice allí, Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, ¿sí? A ver si me ayudan rápidamente. Hebreos 2, 1 al 3, Yo lo tengo. por favor. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ajá, Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si desechamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ajá. ¿Cómo escaparemos nosotros una salvación? ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande si la descuidamos? Y aquí hay algo que quiero tocar de inmediato, aunque lo vamos a ver después. Hay un conflicto entre calvinistas y arminianos si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, no se pierde porque Dios la quita, se pierde porque el creyente la descuida. La salvación se debe cuidar. Debemos cada día, cada instante, cuidar una salvación. No sea que nos deslicemos, dice Pablo, y perdamos una salvación, que es un regalo. Cristo regaló salvación en la cruz para todo el mundo, y a partir de allí todo aquel que le recibe, Dios le regala, hace efectiva el regalo de la salvación, pero hay que cuidarla, hay que cuidarla. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En este sentido, la salvación es una liberación transitoria, porque estamos luchando cada día contra la naturaleza pecaminosa, contra el mundo, contra el diablo. Entonces debemos cuidar una salvación tan grande. Y esta salvación, esta liberación, también es eterna. Es transitoria porque estamos en esta tierra, ¿sí? Pero una vez que salimos de esta tierra, porque nos tocó partir de esta tierra o el Señor viene por su iglesia, los creyentes en Cristo seremos glorificados. Y ahí entramos a una libertad de toda condenación. Ya no hay más el peligro de pecar. Entramos a la gloria eterna. El Señor va a venir, va a levantar a su iglesia, habrá un arrebatamiento en algún momento y resucitaremos con Cristo. O seremos transformados y seremos levantados. De ahí en adelante ya no hay más riesgo de perder la salvación. Entramos a una gloria eterna. Mientras eso no suceda, mientras estemos en esta tierra, la salvación está condicionada a la perseverancia, a la consagración, a mantenernos firmes en la fe de Jesucristo, hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, esta salvación nos da la idea de justificación. Somos justificados, somos libres de condenación por haber recibido a Cristo. Dios nos declara justo y entramos en una salvación real, pero transitoria. Mientras estemos en esta tierra,
Es posible desviarse, es posible equivocarse y descuidar la salvación. Es posible, hay que estar atento para no descuidarla hasta que Cristo regrese y levante a su iglesia. De ahí en adelante ya no hay peligro de perderla, ya entramos a una gloria eterna. Hebreos 9:28 y Primera de Pedro 1:3 tiene algo que decirnos respecto a eso. ¿Sí? La palabra salvación también se ve como redención, lo dije al principio, la redención, ¿sí? Y esta redención es la primera de las muchas promesas que el Señor hizo, promesas redentoras que Dios hizo a la primera pareja allí en el huerto del Edén cuando pecaron, cuando se desobedecieron, se cortó la comunión con Dios, murieron en su relación con Dios. Dios los expulsó del paraíso porque desobedecieron. Y allí encontramos en Génesis 3:15 lo que es la primera promesa de redención. Dios no dejó a la humanidad sola, la castigó por su desobediencia, la sacó del huerto del Edén. A partir de allí la raza humana nace en condición de pecadores. Todo el género humano nace en condición de pecadores. Romanos capítulo 12 dice que en Adán todos nacemos como pecadores. Y Dios le dice a esta primera pareja, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Estas palabras van dirigidas a la serpiente después que hizo caer a Satanás van dirigidas estas palabras, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra es la palabra de sentencia para el diablo, haciendo saber que a partir de la caída habrá una enemistad irreconciliable, ¿verdad?, entre lo que es la descendencia de la mujer, el género humano, ¿sí?, y la descendencia de la serpiente. Toda, toda la humanidad perversa, toda la humanidad que está sujeta a pecado, que obedece al diablo. Y allí en la cruz, la promesa es esta, ¿verdad? Tú le herirás la simiente de la mujer, le dice al diablo, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Y tu simiente te va a herir en el calcañar, en el talón. Y esta es una figura que habla de una lucha, como eran las luchas antiguas, donde dos personas peleaban y el que uno pusiese su pie sobre la cabeza del otro significaba que lo había vencido, lo había vencido. Entonces, Jesucristo pisoteó la cabeza de Satanás, lo venció en la cruz, no lo aniquiló, lo venció. El diablo, a su vez, la serpiente, hirió a Jesucristo en lo que se conoce como el calcañar, una herida profunda, pero no de muerte. Entonces, esta figura, y aquí está la primera promesa de redención. Dios dispone inmediatamente de la caída, hace saber lo que ha de suceder. Habrá una lucha en algún momento. Habrá una lucha entre el hijo de la mujer, que es Jesucristo, y la descendencia de la serpiente, que son los inconversos, los incrédulos. Habrá una lucha, pero en esa lucha, el hijo de la mujer, Jesucristo, vencerá a la simiente de la serpiente, que es Satanás, la descendencia satánica. Entonces, la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí?, trajo como consecuencia la muerte eterna de la humanidad. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dada esta condenación, Dios anticipa la promesa de redención. No deja al mundo perdido, no lo deja condenado. Dios dispone en la eternidad que algún día en la historia de la humanidad,
aparecería el Hijo del Hombre, el descendiente de la mujer, para salvar al mundo de su pecado, para salvar al mundo de su pecado. Estaba previsto así. Entonces se da la obra de redención. La palabra redención en hebreo es la palabra agorazo o exagorazo, que habla de comprar, comprar, ¿sí? Pablo dice también a los corintios: por precio fuisteis comprados. Allí en la cruz, el Señor Jesucristo pagó el precio de la redención por una humanidad esclava del pecado, esclava del diablo. Nos liberó, nos redimió, nos quitó la condición de esclavos para darnos una redención, una libertad, una salvación en Cristo. La acción de redimir, de librar de condenación, de pagar un precio por el pecador, pecador y aquel que se arrepiente. Esas son ideas grandiosas. La salvación también es una realidad de fe, no es por obra. Pablo dice a los Efesios: por gracia soy salvo, no por obras. La salvación no es una realidad por obras. La salvación es una realidad de fe y se manifiesta también en tres aspectos. Ya lo dije, pasado, fuimos salvos; presente, estamos siendo salvos; y futuro, seremos definitivamente salvos, ¿no? A, el día de la glorificación. Hay un error ahí en la escritura. Entonces, pasado, fuimos salvos. Cuando eran esclavos del pecado, dice Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 6, ¿no? Cuando erais esclavos del pecado, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hubo un tiempo donde nosotros, los creyentes, donde todos los que hemos recibido a Cristo en la tierra, en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Pablo dice: éramos esclavos del pecado, esclavos de la naturaleza adánica, esclavos de la naturaleza adánica, sujetos a condenación. Éramos, ya no lo somos. En Cristo ya no somos pecadores. En Cristo somos vistos como hijos de Dios. Juan 1:12: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no nos ve como pecadores, nos ve como hijos redimidos. Seres humanos falibles, seres humanos que se equivocan, que pecan, pero que ya no son esclavos de la naturaleza adánica. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres por la fe en Jesucristo. El llamado es a permanecer y cuidar esta salvación. Entonces, la experiencia de la condenación para nosotros los creyentes es algo del pasado, ¿sí? El presente dice: más ahora, estoy en Romanos 6, 20, 22, más ahora que han sido libertados del poder del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación. Eso es lo que nos toca ahora. Habiendo sido liberados de la causa de la condenación, que es la naturaleza adánica, hemos sido hechos siervos de Dios ahora, ya no esclavos del diablo, ahora somos siervos de Dios. Pablo dice: tienen por fruto ahora la santificación. Una vida de santificación progresiva, presente. Eso es nuestra realidad. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Una salvación que está condicionada, como he dicho, a la perseverancia en Dios, a la comunión con Dios, para no perderla, ¿sí? Y esta salvación que es presente tiene por fruto la santificación, una santificación creciente. Hebreos 12, 14
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Quien no participe de la santificación creciente, progresiva, no verá al Señor. Es la responsabilidad. Y esta salvación, además de ser pasada, presente, es futura. Tiene como fin la vida eterna. La santificación tiene como fin la vida eterna. ¿Sí? Tiene como fin la vida eterna. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En el presente. La salvación para nosotros, por la gracia de Dios, es un regalo presente que nos compromete con una santificación diaria, progresiva, creciente. ¿Sí? Eso garantiza nuestra salvación. Si la descuidamos, como he dicho antes, si la descuidamos, si descuidamos una salvación tan grande, tan infinita, entonces volvemos a caer en pecado y en perdición. Y esta santificación, que es pasada, que es presente, pero también es futura, tiene como fin la santificación, tiene como fin la vida eterna. ¿Sí? Ahora, hay ciertas interpretaciones respecto a salvación que no son correctas. Hay ideas que circulan por allí en el mundo evangélico que no son correctas. Una muy típica y es una vez salvo, siempre salvo. Eso no es así. Eso no es así. No es que uno recibió a Cristo y que después haga lo que haga, ya es salvo. Eso no es así. La salvación requiere cuidarse. Se tiene que cuidar porque se puede perder si no se cuida. Es un regalo, como regalo no lo quita, pero se puede perder si nosotros como creyentes la descuidamos. Nada dice que una vez salvo, siempre salvo. Nada, ¿no? También es un error decir o pensar que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Así que no importa ya cómo vivamos, Cristo vivió por todos los pecados, aún los que habríamos de cometer más adelante. Eso es mentira. Eso no es así. Cristo murió por destruir la naturaleza adánica, que es la causa por la cual pecamos. Porque hay una naturaleza inherente al ser humano. Y vamos a ver luego cómo Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Cristo no murió por todos los pecados pasados, presentes y futuros, no. Cada día y a cada instante tenemos que ir pidiendo perdón por los pecados que vamos cometiendo y hacer todos los esfuerzos para no volverlos a repetir. Cuando uno repite pecados perdonados, está cayendo en la práctica de pecado. Lo ideal es que los pecados que Dios nos va perdonando nunca más los volvamos a repetir. Eso es santificación efectiva. No repetir lo que el Señor ya nos ha perdonado. Es lo que Jesús le dijo a esa mujer acusada de adulterio. Todos querían apedrearla, nadie lo hizo porque todos tenían sus conciencias sucias. Nadie tenía la capacidad de apedrear, porque todos estaban en pecado. Jesús le perdonó, ni yo te condeno, pero no lo hagas más. Esa es la exhortación y eso se aplica. Los pecados que Dios nos ha perdonado es para no volverlos a repetir. Pablo dice a los Efesios capítulo 4, ¿verdad? El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de sus labios. La santificación, repito, nos compromete con una santidad efectiva. No repetir pecados perdonados. Y cada vez que nos encontramos frente a un pecado, lo que queda es pedir perdón a Dios de todo corazón. Él nos perdona, pero con el compromiso que no lo volvamos a repetir. Cristo no murió por los pecados cometidos. Cristo no murió por los pecados cometidos por el hombre. Cristo murió
para crucificar la causa por la cual los seres humanos pecamos y somos condenados. Hay una causa, el principio de causa y efecto. Repito lo que he dicho, somos pecadores porque hay una causa y la causa es que tenemos, desde que fuimos concebidos, heredamos una naturaleza adánica que nos hace esclavos de la práctica pecaminosa. Lo que Dios hizo con Cristo en la cruz es lo que Pablo dice a los Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre, el hombre adánico, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Lo que Cristo cargó en la cruz fue la naturaleza pecaminosa de la humanidad, no los pecados, que también los llevó, pero cargó con la causa por la cual el ser humano peca, ofende a Dios, desecha a Dios, es porque tiene una naturaleza adánica. Ese viejo hombre, dice Pablo, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? Para que el cuerpo de pecado, la causa por la cual pecamos, sea destruida. ¿Sí? Para que ya no sigamos pecando, porque la causa que es el viejo hombre, el hombre adánico, ¿verdad? Fue crucificado, a fin de que ya no sirvamos más a la naturaleza adánica, ya no seamos más esclavos de prácticas pecaminosas. Repito, eso es santidad efectiva. La salvación es un don de Dios, es presente, nos hace ser libre de la condenación, pero requiere un compromiso diario de santificación, de consagración, de ser fieles a Dios, porque nos libró de una causa terrible. El viejo hombre fue crucificado, sabiendo que el viejo hombre, nuestro viejo hombre, fue crucificado. Entonces podemos imaginarnos cuando Cristo está siendo crucificado en una cruz, Dios también está crucificando a una humanidad que se rebeló, que ha pecado contra Dios y que hace que cada ser humano cometa pecado. Somos pecadores porque hay naturaleza adánica. Somos hijos de Dios, ya no pecadores, sino hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Los creyentes en Cristo no debiéramos pecar deliberadamente. No debiéramos pecar deliberadamente. Y creo mirar Hebreos 10:26, a ver si alguien lo ve por allí, Hebreos 10:26, ¿qué dice el autor a los Hebreos allí? Hebreos 10:26, por favor. Amén, pastor, por acá. A ver, Ronnie, por favor. Y alguien que me ubique Primera de Juan capítulo 3, antes. Primera de Juan capítulo 3, mientras leemos Hebreos 10:26. Por favor, Ronnie. Yo, Ronnie, Hebreos 10:26. Ok, dice esa porción. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecaremos voluntariamente, ya el viejo hombre fue crucificado. Y esto es lo que el autor a los Hebreos advierte. Ya el viejo hombre fue crucificado. Pero si estando salvos pecamos deliberadamente, conscientemente, deliberadamente, no hay más sacrificio por los pecados. Cristo no va a volver a morir. Queda sujeto a condenación porque descuidó la salvación pecando deliberadamente. ¿Sí? Entonces, la salvación se pierde, repito, no porque Dios la quite, sino porque se descuida. Y se descuida pecando deliberadamente. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos. Primera de Juan capítulo 3,
versículo 10. A ver, ¿quién estuvo por allí? Yo, Parece Paula, sí, por favor. 9 y 10, 9 y 10 de Primera de Juan 3. ya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gracias, Paula. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no? No practica pecado. Es algo difícil de aceptar para nosotros. La obra salvadora de Cristo es tan profunda que nos compromete con una santidad efectiva. No practique pecado. No repita pecados perdonados. Eso es practicar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica pecado es del diablo. Todo aquel que no ha nacido de nuevo es del diablo. Dios hace esa diferencia. Dios hace la diferencia. Hijos de Dios los que reciben a Cristo, hijos del diablo los que le rechazan. Entonces Cristo murió para crucificar al viejo hombre, de manera que nosotros, los creyentes, no volvamos a practicar pecado deliberadamente. Seguiremos pecando, pero que sea por ignorancia, sea por, por caso fortuito, pero no deliberadamente. Es más grave la falta cuando se hace de manera deliberada, en el caso nuestro. El llamado es a una santidad efectiva. Esta salvación nos compromete con una santidad efectiva, cuidando nuestra salvación, ¿sí?, hasta que Cristo venga y nos levante. ¿Amén? ¿Se entiende? Hola. Sí, pastor, amén. Amén. Vamos ya terminando. Va a tener un tiempo después de consultar. Ok, aquí estoy. Eso es a modo de introducción. Vamos a ver en detalle todo esto, pero qué importante es mirar la salvación como un regalo de Dios, una redención, ¿sí?, y una salvación que en sí es presente, es futura, es presente. Nos dio salvación. Somos salvos por recibir a Cristo. Somos salvos, pero estamos comprometidos a cuidar la salvación, no pecando deliberadamente. Juan capítulo 2 dice, si alguno hubiere pecado, eso es como algo fortuito, por ignorancia, por hierro, de alguna manera, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Dios el Padre. Pero los creyentes no estamos llamados a pecar. Dios no tiene una iglesia de gente pecadora. El Señor tiene una iglesia de gente redimida. Somos gente redimida. Por haber recibido a Cristo, somos llamados hijos o hijas de Dios. No somos gente pecadora, por la gracia de Dios. No debemos practicar el pecado. Esto es algo importante dentro de la salvación, a modo de introducción. Dejo algún tiempo para comentarios, algunas consultas. Sí, pastor, por acá. A ver, Franklin. Bueno, primero que nada, gracias por esa palabra y por lo que nos explicó con respecto a la salvación. Eh, Fui anotando muchas cosas, pero una de las cosas que no tenía muy claro fue esto de la simiente de la serpiente. Ajá. Eh, y investigué algo que usted también comentó, investigué también, dice que la simiente, perdón, la simiente de la serpiente representada por la descendencia de los hombres Ajá. que se oponen a Dios y a Exacto, su reino. exacto. La Todo gente ser pecadora. sí, exactamente, la gente pecadora.
y la simiente de la mujer sería el linaje de Dios, Exacto. que usaría para enviar a Mesías. Eso lo puede explicar en el Génesis. Todo ser humano pertenece a uno de estos dos grupos. Ajá. Así es. ¿Así es? Así es. Ok. Si recibe a Cristo, pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Ajá. Gracias, Franklin. ¿Algo más que comentar? Hola. Saludamos a los que se han agregado últimamente. Lindo grupo. Pastor, Ajá. en Escucho. base en base a lo que acaba de decir el hermano Franklin, entonces, si todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa, somos simiente de la serpiente Así es. y después pasamos a ser simiente de la mujer, De Cristo, porque de Cristo vino Cristo, de una sí, mujer. Cristo vino de una sí, mujer. Claro. sí. Sí, Entonces, nacemos como simiente de la serpiente. así es. Oh, En una condición de incrédulos, malos, perversos. Por eso que es imprescindible el nuevo nacimiento. La experiencia ujú, del nuevo nacimiento es recibir a Cristo y Dios nos da la naturaleza de hijos. sí. Dios nos da la naturaleza de hijos de Dios. Mm, Es muy importante, pastor, esta clase porque yo años atrás escuché a un alumno de un instituto bíblico que dijo que Jesucristo había muerto por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces dio a entender de que no importaba que pecáramos después de haberle recibido porque Jesucristo ya nos perdonó esos pecados. Ujú. Pero me doy cuenta de que Jesucristo vino a, a sacar de nosotros, a destruir la causa por la cual pecamos Así es. y nuestro deber es ir santificándonos día a día, obedeciendo a la palabra del Señor y siendo guiado por el Espíritu Santo, Así es. Así para es. que, bueno, tengamos la salvación futura después y estemos en la presencia del Señor. Eso es. Ese es el galardón, los galardones, la glorificación es la gran esperanza que el Mm, Señor da a la iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ajá, la corona de la vida, dice a la iglesia de mm, a Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Sé fiel hasta la muerte. Eso mm. es. Cristo Ya, no pastor. murió por los pecados. Cristo murió por la causa. Indudablemente llevó nuestro Ujú, pecado, pero murió por la causa. El viejo hombre, dice Pablo, fue crucificado. ¿Mm? Entonces, sí, los pecados hay que abandonarlos. A nosotros nos toca abandonar. Pablo dice a los colosenses, haga morir lo terrenal. mm, Hay una lista de pecados. A usted le toca hacer morir ahora al viejo hombre en su corazón, porque Cristo ya lo mm. crucificó en la cruz. Amén. Ya, Amén. A pastor. ver, por allá, Ronnie, familia Rojas Arias. Sí, pastor, buenas noches a todos los hermanos que no habíamos saludado por acá. Ajá. Pues no sé cómo plantear, no, no es una pregunta, sino, no sé, someterlo a consideración y cómo podríamos evaluar una situación. Voy a retomar un poco la lectura del versículo que me tocó leer, Ajá. de la advertencia al que peca deliberadamente. Decía entonces el versículo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y hasta ahí quedé. Pero lo que sigue, el versículo 27 Ajá. dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es Ajá. fuerte. Ajá.
esa declaración. Entonces, eso me hacía pensar en las personas que quizás en este caminar hemos conocido y que se han alejado un poco del Señor. Ujú. este, pues supongo, o sea, de acuerdo a lo que dice el versículo como tal, es como que si ya no hay salida, o sea, si yo tuve el conocimiento del Señor y decidí seguirle y después también en una muestra de, no sé, de rebeldía será, me fui, hice, o sea, en desobediencia. Mi pregunta es, ¿igual sigue habiendo posibilidad de salvación para esa persona mientras haya vida en este mundo, ¿no? O sea, Ujú. esa persona, digamos, con conocimiento de la palabra del Señor, decide voluntariamente pecar. Y según este versículo, ya el sacrificio queda como en vano y lo que queda es esa expectación de juicio. Ajá. Pero igual, mientras esté respirando esa persona en este mundo, siempre hay oportunidad de ese arrepentimiento, ¿no? Y que si realmente es genuino ese arrepentimiento, pues allí nuevamente vuelve a hacerse válido el sacrificio de Cristo. Entonces ahí es donde, por eso le decía, no es una consulta, sino más bien someter a consideración qué opina usted y cómo lo ve y cómo tendríamos que ver nosotros esa situación. Yo entiendo que el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo es para darnos oportunidad a todo aquel que decida creer. Pero este versículo me crea así esa duda, ¿no? Porque dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Eso. Exacto. Gracias, Ron. Interesante. Ese pasaje es fuerte, es duro. Luego más adelante dice, la ley de Moisés, el que pecaba contra la ley debía morir irremediablemente. Si alguno pecaba contra la ley, falsos profetas, adulterio, idolatría y todo aquello, moría irremediablemente. La ley lo condenaba. Y luego, ¿cuánto mayor castigo, dice, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ahí está el abandono. O sea, no es alejarse de la iglesia, no es dejar de congregarse un tiempo, que no es bueno, pero ya se cae, pues se puede caer en el pecado de pisotear, de blasfemar, de ofender a Dios. ¿Sí? Y lo que Jesús dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Se puede llegar a esos fondos. ¿Eh? Entonces, claro, todo, digamos, mucha gente en algún momento abandona la fe por alguna razón, pero el peligro está que ese abandono vaya llevándole a esto, a caer en una rebelión, en una indiferencia tan grande que llegue a pisotear, a hacer afrenta, dice al Espíritu de gracia. Ese creyente no tiene perdón. Ese creyente porque blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado de muerte. Y es un pecado de muerte porque la única persona que convence de pecado al ser humano es el Espíritu Santo. Para que alguien sea salvo como nosotros, tuvimos que aceptar la convicción de pecado del Espíritu Santo y pedir perdón. Pero si alguien se aleja y ya no obedece al Espíritu Santo, ya no recibe la convicción del Espíritu Santo, no tiene perdón. No hay perdón. Pero ya son extremos, son situaciones extremas. Hay muchos que se alejan por diversas razones y después piden perdón y vuelven y el Señor les acoge indudablemente. Ese es el extremo al que se puede llegar, es lo que advierte en este caso el autor a los Hebreos. ¿Se explica, no? Sí. Sí, pastor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, estamos en una entrada, en un solamente un plato de entrada a lo que ha de ser este año esto de la salvación. Se viene bueno más adelante. Betty, buenas noches. Betty Madrid.
Buenas noches. Bueno, yo quería comentar algo. Yo escuché un predicador que dijo, estaba predicando y dijo que, bueno, no sé si alguno de los hermanos ya lo han escuchado a usted, que él dijo que para el diablo ya no hay salvación y que él detesta este, los hijos de Dios y porque aunque se apartaran y si se arrepienten de corazón y vuelven, habrá perdón para ellos, pero para Satanás no hay perdón. Ujú. Sí, Entonces, es un beneficio para nosotros, ujú. pero para aquellos que no caen en la blasfemia contra el Espíritu Santo, Así es, como así usted lo es. explicó ahorita, o sea, lo entendí mejor. Ujú. Yo dije, bueno, tiene razón, porque hasta yo me preguntaba, yo alguna vez me pregunté si Dios podría perdonar al diablo, Ya. pero cuando él dijo eso, yo dije, fue como que me respondió, Eh, porque yo me lo pregunté. No, no tienen perdón. Ellos bajaron condenados, fueron arrojados a la tierra, el diablo, sus ángeles fueron arrojados y ya condenados, ya condenados. No hay nada que diga que ellos pueden ser salvos. ¿Sí? Pero en cambio nosotros como hombres, como la raza humana, si se arrepiente y aún nosotros como cristianos y para aquellos que ya se apartaron, si se arrepienten de verdad, tienen perdón. Siempre está la posibilidad de la misericordia para el perdón. Sí, Y como digo, caiga tan fondo que llegue a pisotear el nombre de Cristo, a blasfemar contra el Espíritu Santo, eso ya lo pone fuera de salvación absolutamente. Son casos extremos, ¿no? Siempre sucede así. Ujú. bueno, Gracias, eso, Betty. pastor. Gracias, Betty. Dios te bendiga. Franklin. Sí, pastor, corto, corto para que otro hermano también tenga la oportunidad de intervenir. Eh, a mí me llamó la atención eso que estaba mencionando Ronnie y algo más que comentó otra hermana Betty, que hay personas que se alejan de la fe Ujú. por cualquier razón, Sí, pero hay otras personas que lo hacen de manera consciente pensando de manera errónea o porque tengan un fundamento doctrinal bastante alejado de la realidad y dicen, no, perfecto, yo simple y llanamente voy a ver qué hago de mi vida, voy a tomar otro tipo de experiencias y allí. Y sí. algo que usted comentó al principio me llamó mucho la atención porque usted dice que la salvación debemos de cuidarla. Entonces, en ese lapso donde la persona decide abandonar parcial o definitivamente la fe, el Señor le corta la vida. Ujú. Entonces, lastimosamente, para no caer en ese juego, yo creo que lo más seguro es estar atento como dice la palabra, como las vírgenes, Ajá, estar atento día, porque no sabemos cuándo el Señor decida por su voluntad cortar nuestra vida. así es. Entonces, es como una jugada bastante arriesgada tomar una actitud indiferente hacia el Señor y querer desviarse, pues. Entonces, me hizo reflexionar mucho esos comentarios de los muchachos y me lo llevo como referencia. Eso, pastor. Gracias, Franklin. Es bien sensible el asunto. Si un creyente, cualquiera que sea, eh, sirvió al Señor, ejerció ministerios, predicó, pastoreó, pero en algún momento cayó, por ejemplo, como es lamentablemente tan común, cayó en falta moral, un pastor, un predicador que comete adulterio, eso es causa de condenación. Eso es causa de condenación. Y si se muere en esa condición, se va perdido. Lamentablemente, lamentablemente se va perdido porque pisoteó el nombre de Cristo con su mal ejemplo, su adulterio, su fornicación, su robo. Si se fue creyente y murió en esa condición, se va perdido. ¿Sí? Aquellos que hoy día usufructan de la fe y negocian con la palabra de Dios y se enriquecen con la palabra de Dios, son creyentes perdidos. Son creyentes perdidos, aunque sigan predicando, porque sus conductas
pisotea el nombre de Cristo, pisotean el Evangelio de Cristo, están perdidos. Su conducta les lleva a perdición. Debemos cuidar una salvación tan grande. ¿Algo más? Hola, a ver, Melissa. Hola, pastor. Pucha, yo lo escribí en el chat, pero no sé si se entendió la pregunta, pero bueno, fue como la primera pregunta que comentaba la hermana Dori. Em, no sé si me quedó claro, pero se supone que cuando nacemos, Ujú. me imagino un bebé, ya uno pasa, o sea, cuando nace ya es como hijo, bueno, descendiente de la simiente de la serpiente, pero es como hijo de, no, no se llama así como hijo de Satanás, así como al tiro, por ejemplo, yo me pongo a pensar, por alguien que nace un bebé y por ejemplo muere y en eso, que también todos yo creo que tienen esa confusión, ya pasamos a ser de la simiente de la serpiente y si fallece ahí, ¿qué pasa con el tema este de la salvación? Una pregunta. Y la otra es eso, si somos como hijos de, porque la serpiente es Satanás, pues, pasamos a ser hijos de Satanás, ¿no? El género humano inconverso, el género humano inconverso es simiente de Satanás, ¿ya? El género humano, por eso que hay una gran diferencia, todos nacemos en condición de hombre, de seres humanos, sujetos a esclavitud, con la naturaleza adánica, pero el llamado es a recibir a Cristo, a nacer de nuevo por la fe en Cristo, y al hecho de recibir a Cristo, Juan 1:12, Dios nos da la condición de hijos. Dios nos da la condición de hijos, es un regalo divino de la salvación. Ahora, hay una discusión teológica acá. ¿Qué pasa con los bebés que nacen de familias inconversas, por ejemplo? ¿Qué pasa con esos bebés? ¿Sí? Eh, Se entiende 3, 4 años, cuando todavía sus conciencias son muy sanas. ¿Sí? Entonces, algunos suponen que se va perdido, eh, pero dada la misericordia de Dios y que Dios no quiere que los niños se pierdan, lo que podemos entender es que si un niño pequeño que todavía no tiene conciencia de pecado fallece, lo cubre el sacrificio de Cristo, porque es inocente todavía, no tiene conciencia de pecado. Entonces, lo cubre el sacrificio de Cristo, porque no tiene conciencia, no, no sabe lo que hace, no lo entiende todavía, es muy niño, es chiquito. Pero en la medida que ese niño va creciendo, el sentido de conciencia va desapareciendo en él y se va haciendo cada vez más responsable de su pecado delante de Dios. ¿Sí? Entonces, si ya ese niño tiene 8, 9, 10 años y se muere, se va perdido. Se va perdido porque ya tiene conciencia de lo que es la rebelión, el pecado. Entonces, muchos recomiendan, muchos teólogos, muchos predicadores, y es una recomendación muy sabia, nuestros niños debemos llevarlos a Cristo lo más rápido posible. Si a los 5 o 6 años ese niño o esa niña puede recibir a Cristo, entonces hay que llevarle a Cristo, que reciba a Cristo porque eso garantiza salvación a todos los que le recibieron, a todos. Y eso se entiende, grandes, pequeños, a todos los que le recibieron. Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. A los padres les cabe la responsabilidad de discipular a sus niños, ¿sí? Y llevarle a Cristo al momento que ellos puedan recibir a Cristo. Hay testimonio de creyentes que han recibido a Cristo a los 5, a los 6 años, porque sus padres les indujeron, y eso garantiza salvación. Y de ahí luego viene el discipulado de los padres, además de lo que da la iglesia, para, para crear conciencia en esos niños, niñas, de que son hijos de Dios. Y orar por ellos para que el Dios les guarde y el diablo y el mundo no les atrape.
Todos nacemos en condición de seres humanos sujetos a una naturaleza adánica, ¿sí? Pero en Cristo salimos de esa naturaleza adánica y somos recibidos como hijo de Dios. Se nos da la naturaleza de hijo de Dios. Espero haberlo explicado. Bueno, de esto seguiremos hablando lunes a lunes, estará muy interesante. ¿No hay nadie más? Sí, Sí, pastor, por acá. Allí Aníbal, por favor. Pastor, antes que A termine, ver, quería Elisa, decirle que se conectó una prima que vive en Quilpué, así que se llama Roxana ahí para que acá sepa la que está veo. conectada mi mamá. Muy bien, Así muy que ahí se bienvenida, contenta Roxana. y para que aprendamos. Y mi mamá también. Sí. Muy bienvenida, Roxana, desde Quilpué. Dios bendiga, bienvenida en esta noche. Aníbal, Gracias, pastor. Bueno, por aquí tengo como una especie de un comentario o una pregunta. Este es la siguiente. ¿Puede un cristiano nacido de nuevo pecar deliberadamente? Pareciera que no, ¿verdad? Porque si ha nacido de nuevo, es posible que no peque deliberadamente. Aunque sí pudiera en un momento de rabia pecar, pero no lo hace deliberadamente, ¿verdad? Entonces yo digo que la apostasía es volverse atrás. ajá, Entonces, ¿puede un cristiano que ha nacido de nuevo apostatar? así Porque es. también vimos un hermano, el hermano que habló allí sobre Juan, dice que nació de nuevo no peca. Entonces, la apostasía no es aplicable al que nace deliberadamente, sino a aquel que cree que ha nacido de nuevo. Es el que se puede volver atrás o el que ha nacido de nuevo puede volverse atrás. Porque la Biblia dice que no peca deliberadamente. Entonces puede apostatar uno nacido de nuevo. Sí, puede pecar y de hecho sí, sí pecamos. Aunque hemos nacido de nuevo, estamos sujetos a una naturaleza todavía humana e inclinada al mal, la carnalidad que llama Pablo. Sí, ahora un nacido de nuevo, por eso Hebreo 10 advierte, si pecaremos voluntariamente, Ajá. eh, se puede seguir pecando voluntariamente, deliberadamente, porque no hay una convicción de pecado, entonces sí se puede pecar. De hecho, solo pongo ejemplos y no digo nada que no se sepa. Grandes predicadores, famosos predicadores, pero que se han desviado de la fe y están usando el evangelio para lucro personal, introduciendo Ajá. doctrinas llamadas de demonios. Esos se desviaron, están pecando deliberadamente. Están Mm, pecando conscientemente y están engañando conscientemente. Se pierden. No están predicando el ya. Evangelio de Jesucristo. Lo están alterando para conveniencia. Entonces, sí, la apostasía es una realidad y es pecado de creyente. La apostasía es pecado de personas que habiendo conocido al Señor, por alguna razón se desviaron o se alejaron y volvieron a pecar. Y su Ok, salvación se puede perder. ok. Gracias. Muy bien, gracias Aníbal. ¿Algo más? Por allí hay otra mano. Bueno, voy a tomar unos minutos para mostrarles algo que quiero que lo veamos, porque esto será nuestra carta de navegación. ¿Sí? Aquí lo tenemos en la pantalla. Este es el cronograma que ya los envié a cada uno al WhatsApp de Planteo del Señor. Y aquí están los temas que lunes a lunes vamos a ir viendo. ¿Sí? Quité los nombres de los profesores para que nadie diga yo voy a ir solamente cuando esté este hermano, esté esta hermana. No, aquí están los nombres. En marzo empezamos hoy día con introducción a la sotería bíblica, lo que estamos viendo. La próxima clase, un salto de las tinieblas a la luz. Ahí hay unas referencias bíblicas que los profesores, los hermanos van a trabajar
para enseñarnos la palabra a partir de esas referencias bíblicas. El origen de la pecaminosidad humana, las consecuencias de la pecaminosidad y la revelación de la ira de Dios. Eso es durante marzo. Tenemos esos 5 temas, ¿sí? Donde a través de estas escrituras vamos a desarrollar el tema. Usted puede ir mirando estos y siguiendo este calendario, este cronograma, téngalo a la mano, ponga por ahí al alcance donde lo pueda ver y lea anticipadamente los pasajes bíblicos para poder tener también la posibilidad de hacer preguntas, de opinar, de manera que todos nos enriquezcamos. Aquí tenemos entonces todo un año 2025 con estas clases, ¿no? Los alcances de la salvación, los medios de la salvación, estoy leyendo los títulos de cada mes, los aspectos de la salvación en el Antiguo Testamento, la naturaleza de la salvación por gracia, la pérdida de la salvación y la Trinidad, y vamos a terminar en diciembre con la consumación de la salvación. Están designados los profesores para enseñar cada uno de estos temas y ahí estaremos aprendiendo y colaborando para que todos nos enriquezcamos en esta preciosa doctrina que es la salvación. Esto ya está en el WhatsApp de Plantío del Señor para que nos vamos preparando, digo anticipadamente, y cada lunes estemos conectados y participando. ¿Sí? Así que les animo a no dejar de congregarnos, como dice el autor a los Hebreos, no dejemos de congregarnos ni en el templo, ni en los discipulados, ni los miércoles en la jornada de oración, ni en los plantíos. Como dije ayer domingo, quiero animar a todos a participar los días lunes, los días de plantío, los días miércoles orando. Congreguémonos porque eso nos enriquece. Así que vamos a orar para cerrar. Luego se van a quedar los profesores. Tengo algo que compartir con los profesores que van a estar enseñando. Así que vamos a orar para cerrar esta noche y prepararnos para ir lunes a lunes estudiando la palabra del Señor. Ayúdeme y acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias esta noche por este tiempo, inicio de estudio de la palabra, Señor. Inicio de doctrina de salvación. Será un tema precioso. Queremos profundizar, queremos conocer profundamente lo que la palabra dice. Rogamos al Espíritu Santo nos dirija, nos ayude a preparar las clases y a presentarla cuando llegue el momento. Padre, muchas gracias por este lindo grupo que ha participado esta noche. Tu bendición sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, terminamos y dejamos ya de compartir y nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. El miércoles tenemos oración, así que no deje de participar.